Muy buenas a todos. A continuación, voy a proceder a explicar el tema de medición de descargas parciales en transformadores. Nuestro grupo está conformado por los estudiantes Carlos Ortiz, Jonathan Murcia, Jaiber Reyes y quien les habla, Duan Quiroga. A continuación veremos la tabla de contenido de lo que vamos a tratar a lo largo de esta presentación, cosas como las causas del origen, las características y consecuencias que van a tener las descargas parciales en los transformadores, los tipos de descargas parciales, los métodos de medición, los parámetros de medición, cómo se hace la calibración, porque es necesario calibrar los equipos de medida antes de realizar pruebas para tener mediciones apropiadas, cómo van a ser la interpretación de los resultados, las ventajas, las desventajas y finalizamos con unas conclusiones. Entonces, nosotros sabemos que los transformadores de potencia son equipos fundamentales en el sistema eléctrico. Su funcionamiento depende en gran parte del estado del aislamiento eléctrico, ya que pues este va a estar sometido a tantos esfuerzos eléctricos como esfuerzos térmicos y también esfuerzos mecánicos. Uno de los principales mecanismos de degradación del aislamiento son las descargas parciales, que pueden evolucionar hasta provocar daños en el sistema que podrían devenir en cosas como un blackout, que eso sería una falla ex 2025. Dice que las descargas parciales se definen como descargas eléctricas localizadas en el aislamiento entre conductores. Es decir, no atraviesan completamente el aislamiento, pero sí lo van deteriorando poco a poco. Eso se puede entender como pequeñas chispas internas. Aquí a la izquierda tenemos una representación realizada con IA de cómo sería internamente, cómo se produciría más o menos una descarga parcial dentro de un transformador que tiene como aislamiento aceite. Entonces, las causas y el origen. Las principales causas de las descargas parciales se pueden clasificar en tres grupos: defectos internos, factores externos y envejecimiento. En cuanto a los defectos internos, pues tenemos vacíos en materiales sólidos. Esto vendría siendo efectos básicamente de fábrica al momento de fundir los elementos y burbujas en el aceite dieléctrico en caso de utilizar como aislamiento aceite. Y en cuanto a los factores externos, tenemos las sobretensiones que pueden ser producidas por maniobras en otros lados del sistema interconectado o también por descargas atmosféricas, que pues estas deberían ser muy grandes para que puedan generar algún tipo de daño, ya que normal estas descargas deberían ser absorbidas por los pararrayos. Y también tenemos factores como la contaminación y la humedad. La contaminación puede ser por mugre, puede ser por animales que hayan fallecido en los transformadores, cerca de los terminales de conexión, etcétera, etcétera. Y pues algo muy clave, muy clave también es el envejecimiento de los materiales, pues porque ya sabemos que los materiales tienen una vida útil, tienen un proceso de degradación gradual con el tiempo, entonces esto también es un factor importante a tener en cuenta. Aquí en la derecha tenemos una pequeña representación realizada con IA también de cómo podría ser una descarga parcial producida debido a la contaminación o a humedad. Aquí en esta otra diapositiva tenemos otras dos imágenes de consecuencias que podrían producir las descargas parciales. Como podemos ver en la imagen de la izquierda tenemos un barraje de un transformador donde vemos una de sus fases casi completamente dañada debido a una descarga parcial. Y en la derecha tenemos una imagen de un corte transversal de un CT, donde podemos ver el conductor de cobre, cómo presenta daños debido a una descarga parcial. Las características de las descargas parciales pueden ser pulsos de corto, son, perdón, pulsos de muy corta duración, tienen baja energía individual,
pero son muy repetitivos. Pues una vez empiecen a ocurrir, el chance de que sigan ocurriendo son muy altas. Además, generan señales eléctricas, ondas electromagnéticas y emisiones acústicas. Según la norma IEC 60270, es el estándar internacional que define cómo medir las descargas parciales. Esta explica los métodos de medición, los circuitos de prueba, los procedimientos de calibración y los requisitos de la instrumentación. Y esto es muy importante porque genera mediciones que son comparables y es muy confiable a nivel mundial ya que generan un estándar. Con respecto a los tipos de descargas parciales, tenemos de tres tipos: internas, superficiales y de efecto corona. Las internas se producen obviamente dentro del aislamiento, que pues pueden ser normalmente por efectos de fábrica. Es que pues como bien lo dice tal cual, estas van por la superficie del material, viajan por esto y esto normalmente se produce más que todo por contaminación. Y las de efecto corona que se producen en el aire alrededor de los conductores. Los métodos de medición existen dos tipos. El método convencional basado en carga aparente, esto es definido por la norma IS 60270, y tenemos métodos no convencionales como lo son el ultrasonido, el UHF, que son señales de radiación de alta frecuencia, y métodos acústicos. En la derecha tenemos una imagen de una representación de cómo vendría siendo la medición de descargas parciales mediante el uso de carga aparente, o sea, el método convencional expresado por la norma IS 60270. Y en esta otra diapositiva tenemos dos imágenes. La imagen de la izquierda es un aparato de medición utilizado para la medición de descargas parciales mediante UHF, o sea, señales de radiación electromagnética de alta frecuencia. Y en la derecha tenemos una cámara acústica para la medición no convencional de descargas parciales, donde pues como su nombre lo dice, es una cámara acústica. Aquí nos estamos basando en el sonido. Aquí tenemos los dos circuitos que normalmente se utilizan para la medición de descargas parciales mediante el método de descarga de carga aparente, donde tenemos un circuito para medición directa y un circuito para medición indirecta. Nosotros nos enfocaremos principalmente en el circuito de medición indirecta. Los parámetros de medición que se van a tener en cuenta para la carga aparente es la cantidad de carga transferida durante la descarga. Esta se expresa en picocolumbios. El voltaje en el que comienzan las descargas, el voltaje donde desaparecen y el número de descargas por segundo. Como mencionamos anteriormente, las descargas son repetitivas. Aquí tenemos una representación visual de una persona haciendo uso de una cámara acústica para la detección de descargas parciales. El proceso de calibración se lleva a cabo mediante la inyección de impulsos de corta duración a través de los terminales del objeto de testeo. Esto da como resultado un factor de escala o calibración llamado factor K, y este se calcula con el software del instrumento de medición de descargas parciales. Aquí en la derecha tenemos el esquema del circuito de calibración para medición indirecta de descargas parciales mediante el uso mediante el método de carga aparente. La carga aparente se expresa en picocolumbios, como lo dije anteriormente, y se obtiene a partir de la integración de la corriente en el tiempo. Por ejemplo, el sistema detecta una caída de voltaje en la impedancia y la convierte en corriente para calcular la descarga. Los valores bajos de esta van a indicar una condición normal de aislamiento, mientras que los valores más altos indican un deterioro del aislamiento si ya los valores exceden de cierto punto
Ya dependiendo del material, si ya exceden de cierto punto, ya quiere decir que puede haber una ruptura casi total del aislamiento. No solo se analiza el valor, sino también por el comportamiento en el tiempo. Las ventajas de estos métodos es que es un método estandarizado, está definido por la norma internacional y permite comparar resultados entre diferentes pruebas y equipos. Tiene una alta sensibilidad, puede detectar descargas muy pequeñas, como lo mencionamos anteriormente, está expresado en el orden de los picocoulombs y permite identificar fallas en etapas tempranas. Es un método que no es destructivo, no daña el transformador y puede aplicarse en pruebas de rutina. También tiene una amplia aplicación. Es usado en fábrica, en pruebas de campo y en laboratorios de alta tensión. Y también tiene una cuantificación clara. Entrega un valor numérico en picocoulombs, facilita el diagnóstico y seguimiento de las descargas parciales para poder tener un mayor control sobre el estado del aislamiento de los transformadores. Como desventajas, es sensible al ruido eléctrico, las interferencias externas pueden afectar los parámetros de medición y requieren un buen filtrado y condiciones controladas. Por esto es necesario hacer una calibración previa antes de realizar las pruebas. Otro, no mide la descarga real. La carga aparente es una representación equivalente, más no es una representación realista de la descarga en sí. Esta puede variar mucho. No refleja exactamente la energía física del fenómeno. No localiza fácilmente la falla, indica que hay una descarga, pero no muestra exactamente en dónde se está produciendo la descarga. Requiere personal especializado. Interpretar los resultados no es trivial, pero se necesita experiencia. Y esto pues solamente se adquiere a través del tiempo. Como conclusión, las descargas parciales representan uno de los principales indicadores de deterioro del aislamiento en los transformadores, ya que permiten identificar fallas incipientes antes de que evolucionen en una falla dieléctrica total. También la aplicación de las metodologías estandarizadas como la IS 60270 garantizan mediciones confiables, repetibles y comparables, fundamentales para el diagnóstico técnico y la toma de decisiones en el mantenimiento. Y finalmente, la medición y el monitoreo continuo de estas descargas parciales constituye una herramienta clave en el mantenimiento predictivo, permitiendo aumentar la vida útil de los equipos, mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico y reducir costos. A continuación, tenemos aquí las referencias utilizadas para la extracción de información en lo que concierne a este tema, nuestros correos de contacto por si tienen dudas o preguntas. Y pues muchísimas gracias por su atención.